¿Quieres ser miembro de Castellón Confidencial y no sabes cómo? Te lo explicamos. Vamos. Entras en Google, buscas Castellón Confidencial, clicas en Unirme. Te saldrá una pantalla donde pone Únete a este canal. Clícalo y automáticamente tendrás 3 opciones. Número 1, supervivencia. Número 2, fidelidad. Número 3, libertad. Y te unes al que más desees. Así de fácil y así de sencillo puedes ser miembro de Castellón Confidencial de Albert Castellón. Castellón Confidencial de Albert Castellón. Bienvenido, gracias por estar ahí en este espacio de libertad, gracias por hacernos libres, grandes y por pensar en el futuro de hijos y nietos, porque estamos aquí no tanto para mejorar nuestra convivencia y nuestro país, que también, o Venezuela o Cuba, otros que sufren dictaduras atroces, sino para que próximas generaciones se beneficien de nuestro trabajo y sean más libres. Miren, hay un problema gravísimo en España y es la ocupación. Y para el gobierno no hay problema, sino que el problema son los grupos contra la ocupación. Los han intentado ilegalizar, aunque no lo han conseguido. Les han llamado de todo, ahora lo oirán. Se calcula que en España hay unas 80.000 familias que sufren la ocupación. Aquí, primero por la pandemia, luego por la guerra de Ucrania y ahora por ser vulnerable, si entran en tu casa y llevan un niño, no les sacas en 2 años, aunque no tengan contrato. La fórmula más habitual en España es la de pagar un mes de alquiler y no volver a pagar jamás. Y es más, el presidente de la plataforma antiocupación dice que si no tiene usted hijos, los alquilan para que no le puedan desahuciar. Hay ocupas que si no tienen hijos los prestan, los piden prestados para que el día de lanzamiento o el día antes, si llega la comitiva judicial, pues vean que es una familia vulnerable con hijos a cargos y que por supuesto no se puede echar a esa familia. Es decir, los ciudadanos, ustedes, nosotros, hacemos la tarea que deberían hacer los servicios sociales. Hay gente que no aguanta la presión y hasta se quita de en medio, como el amigo David Flor, que lo está pensando. Porque es que ya no veo otra salida que acabar con todo. Es decir, bueno, pues mira, al menos dejaré de sufrir. De media, nadie baja de los 2 años para echar a un inquiocupa, a un ocupa. Los hay que llevan 5 años de litigios legales. La propia policía recomienda contratar los servicios de empresas de desocupación, ya que la ley es un desastre. Y fíjense, cuando Yone Belarra acusa que son paramilitares, neonazis, peligrosos, con antecedentes, los que tienen más antecedentes son la familia de Yone Belarra, Podemos. Hemos encontrado hasta 17 altos cargos con sentencias y hay de todo. Muchas de agresiones a policías, una de asesinato, cómplice de asesinato, 3 de tráfico de drogas. Esto, altos cargos de Podemos. Y ellos se atreven a señalar a grupos que van a desalojar a ocupas como grupos neonazis. La exministra Yone Belarra ha querido prohibir su existencia. No lo ha conseguido y les ha calificado estos grupos contra la ocupación como paramilitares. Escuchen. Para presionar a este gobierno que no gobierna, a este gobierno que pasa absolutamente del problema de la vivienda, para que ilegalice de una vez por todas a esos comandos neonazis como Desocupa, que no son otra cosa, señorías, que el brazo militar, que el brazo violento de la derecha del Partido Popular y de la ultraderecha de Vox. El Partido Popular y Vox. Daniel Esteve, el alma de Desocupa. ¿Cómo estás, Daniel? Encantado yo de que estés, porque cuando escuchaba a Yone Belarra se me encendía todas las alarmas. Ha ido directamente a por ti. Escucha este momento en el que habla de ti con nombre y apellidos. Fíjense,
Daniel Esteve, el líder de la empresa Desocupa, ese comando neonazi, es amigo de narcotraficantes y chofer de empresarios corruptos, como publicó Diario Red. Un tipo que, según publica el diario El Salto, en una entrevista a un extrabajador que trabajaba en este comando neonazi, hace cosas ilegales todo el rato. Y cito literal las declaraciones y las palabras de este extrabajador de Daniel Esteve. Se hace pasar por policía, amenaza, coacciona, engaña deliberadamente a todas las partes implicadas, ha cortado la luz, el agua, el gas, no ha dejado entrar a repartidores, realiza controles de acceso en la puerta, lo cual es también ilegal. Acciones absolutamente ilegales que le convierten en lo que es un delincuente. Un delincuente que no solo tiene una empresa que no ha sido ilegalizada en este país, que es lo que tenía que haberse hecho con el Código Penal en la mano, sino que encima se permite amenazar a representantes públicas elegidas democráticamente como Irene Montero. Y tuvo que ser la gente decente, los vecinos y las vecinas de Lavapiés. Bueno, no hace falta seguir escuchando el discurso. Sí, hombre, sí, que es música para mis oídos, esta maravilla. ¿Qué le pasa? ¿Qué ocurre? ¿A qué viene este ataque directo contra ti? Bueno, Albert, como tú bien sabrás ya, esto no es nuevo. Esto no es nuevo. El producto acabado de Podemos, cuando intenta resurgir de nuevo, siempre lo hace en contra de mi figura, de mi empresa o de nuestro trabajo. Es una realidad. ¿Qué queda en Podemos? Dímelo tú a mí. No queda nadie. ¿Qué queda? El Iglesias en el Canal Red, la niña de la curva esta, la Montero que se monta la presentación del libro. Tienen que atacarme constantemente para justificar su existencia. Ese es el principal ataque de Podemos hacia mi persona. Pero lo de hoy pasa todas las líneas. O sea, esta señora tiene un problema, yo creo que mental. Yo le digo, fíjate que me llama nazi, neonazi, ultraderecha, que voy con traficantes, que tal. Yo simplemente digo que es una persona que es disminuida porque tiene un retraso cognitivo, así lo dice la RAE, y simplemente la calificamos. Entonces, le ha durado muy poquito. A las 4:18, como te enviaba el pantallazo de que, además, yo creo que esta noche la pataleta que van a tener va a ser de órdago. ¿Por qué? Porque han tirado para atrás su propuesta sus queridos amigos socialistas con la abstención. Cosa que no me sorprende, porque los socialistas son bastante más listos que esta panda de perroflautas de Podemos. Con lo cual, la rabieta que tiene que tener ahora mismo, si encontramos alguna farmacia de guardia, le vamos a enviar unas cuantas cajas de Moal, que me gusta mucho enviárselas. A ver, el partido, y lo decíamos antes, con más personas condenadas por infinidad de delitos, yo he contado hasta 17 altos cargos condenados, es Podemos. Ni tú ni tu empresa habéis tenido jamás ni la mitad, ni una cuarta parte. No, Albert, no, te voy a corregir con cariño. Desocupa, a día de hoy, en 9 años, 9.700 desocupaciones, sí. Cero condenas, que es que lo puedo decir con la boca bien grande, 0 condenas, no la cuarta parte. Ellos han sido condenados, yo no. Fíjate que además, en otro vídeo que ha hecho circular ella, ya está diciendo que me condenaron por extorsión hace 25 años. ¿Pero qué es esto? ¿Le recordamos sus amiguitos etarras como Tegui hace cuánto? Sí. Por asesinatos. ¿Qué vas a comparar, niñata de la curva? ¿Qué vas a comparar? Entonces, que se vayan. Yo es que no entiendo cómo todavía no lo han asimilado. Albert, Desocupa no se toca, Desocupa se queda y Desocupa sigue ayudando a los ciudadanos. Este mismo fin de semana pasado hemos recuperado 30 pisos en Valdemoro, donde había plantaciones de marihuana, donde había presuntamente armas, donde había 15 años de insalubridad. Que pasen por Valdemoro a ver lo que hablan los vecinos de Valdemoro de la empresa de Desocupaciones. Desocupa no se toca, que lo vayan asumiendo. Esta gentuza, que no tiene otro nombre, lo único que hacen es campañas para intentar recuperar lo que en su día fueron. Están tocados y hundidos. Es un producto acabado. He visto especiales hacia ti, contra ti en La Sexta. He visto cosas que nunca imaginé.
Esto ocurrió justo cuando se filtró en algún digital que quizá te querías dedicar o dar el salto a la política. Correcto. Y empezaron hablando mal de ti, buscando basura donde fuese. Bueno, de hecho nos hicieron un segundo especial de la basura esta de equipo de investigación en La Sexta, manipulando audios nuestros, que además se va a pedir en sede judicial un peritaje. Fíjate que la señorita esta, la periodista Gloria Serra, en un programa de máxima, digo, de horario de audiencia, porque su programa no lo ve ni el tato, por ejemplo, para que te hagas una idea de la diferente. ¿Cuál es su problema? Albert, en una sola de mis redes, yo tengo 7 redes sociales ahora mismo, ¿vale? Sí. Solo en una de ellas, mensualmente me siguen 25 millones de españoles en reproducciones al mes. 25 millones de españoles. Esto es lo que les pica. Solo en una. Ahora mismo me pueden seguir casi 2 millones de españoles. Eso obviamente se podrá transformar en votos. Entonces, yo simplemente hice un comunicado diciendo que me voy a dar el paso a la política. Pero fíjate, no he dicho ni dónde, ni cuándo, ni la forma. Han habido filtraciones que se iba a ir con Alvise, que no es verdad, con Vox, que no es verdad. Entonces yo, de momento, guardo esa información como paño en oro porque en breve espero anunciarlo y en tu programa, por supuesto, será uno de los medios elegidos. ¿Qué ha pasado? Es mucha casualidad ver que yo anuncio el salto a política y de repente a los 2 días empiezan las campañas de La Sexta, del País. Completamente, hay una relación causa-efecto. Albert, de los de siempre haciendo lo de siempre. ¿Tú te crees que esta señora, que tiene, como digo, un retraso cognitivo bastante grande, basa un titular en un artículo de un extrabajador que nadie conoce, porque lo han mencionado, que tiene miedo este trabajador, donde sale en el Diario Red? ¿Qué credibilidad tiene el Diario Red? Pero si vosotros les untáis, esto es como... es que es vergonzoso. Es vergonzoso. Pero al final, ¿eso hace mella? ¿Te han bajado los clientes o no? No, todo lo contrario, Albert. Como te digo, ahora mismo estamos desbordados otra vez. Este fin de semana, 30 pisos en un solo fin de semana. A ver, acabar con tu negocio que tanto critican y os quieren ilegalizar, lo tienen muy fácil, ¿no? Crean una ley que proteja al propietario. Es que ella, ahora mismo, si esta señora, viene el gobierno, viene el PP, que es lo mismo que el PSOE, quisieran acabar con las empresas de desocupación, la mía obviamente es la más conocida, la que más trabaja, pero escúchame, te las cargas todas de un plumazo. Coño, claro. Cambias la ley de la ocupación, le das, o sea, de un plumazo lo castigas con el Código Penal, le das facultades a la policía, a la Guardia Civil y no te tienes que preocupar ni por mi empresa ni por ninguna más. ¿Pero por qué no lo hacen, Albert? Muy fácil, porque ellos quieren acabar con las empresas de desocupación. No quieren acabar con la ocupación, porque la ocupación, recordemos, es el perfil de sus votantes. Sí. Ese es el Aunque, fin de la cuestión. En un porcentaje, tú me dirás cuál, lo que hay es delincuentes en su interior, bandas organizadas, tráfico de drogas. Y ahora mismo el formato que más está de moda en el tema de la desocupación es la extorsión. Gente que ha visto un nicho de negocio, pequeño delincuente común, que antes pues menudeaba con droga, robos con fuerza, con violencia. Ahora se ha dado cuenta que se mete en un piso que está penado como usurpación, que es una pena ridícula, sin pena de cárcel, una multa administrativa en caso de que se te condene, pero sin embargo, cuando llegue el propietario le dicen 5.000 euros. Coño, si tú haces una al mes, Albert, estás ganando mucho dinero. Hay una mafia que vende pisos después de cambiar la cerradura. ¿Se sabe quién es el jefe de esta mafia en España? No, porque hay muchas, Albert. De estas hay en cada provincia. No es una... Esto está... O sea, no hay una mafia grande que... No, esto... Escúchame, en los barrios periféricos de cualquier ciudad hay gente que se dedica, como digo, al delito menor, que ahora mismo están viendo que por abrir una puerta y vender una llave, pues se ganan bien la vida. Pero no es una mafia grande, son numerosas. De estas pueden haber cientos de mafias en España ahora mismo. ¿Y se sabe cuánto dinero negro puede estar moviendo estas mafias? Hablamos de cientos de millones. Hay gente que te dice que ha comprado una llave por... Normalmente el precio por el que estas mafias venden las llaves puede ir, por lo que nos cuentan a nosotros, entre 150 y 1.000 o 1.500 euros o 2.000 o 3.000 si te están vendiendo un chaletazo. El otro día nos contrataron para una desocupación en Barcelona en una villa de 14 millones de euros en Sitges.
14 millones de euros. Por favor. Bueno, una vez os contrató Podemos, ¿no? No, quiso hacerlo. Quiso, exacto, yo recuerdo. Tuve una llamada que por número oculto, que me llamaron para ver si podíamos recuperar los despachos que les habían ocupado Sumar. Obviamente no le di mucha credibilidad a la llamada y los envié a pastar. Dios mío. Dani, qué difícil hacer justicia en este país. Qué difícil. A la gente que esté con la vivienda ocupada, que me llaman, que les entrevisto, tú les conoces, desesperados, muchos se sacan de en medio, se quitan la vida. Esto es un drama social brutal. ¿Qué les decimos? Bueno, yo lo único que puedo decir es que yo desde mi empresa les podría ayudar, pero desde luego están dejados de la mano de Dios. Es una vergüenza que te obliguen a pagar unos suministros, por ejemplo, a un Inquiocupa que debe 3 años de alquiler y tiene en un chalet de Majadahonda 2 Mercedes en la puerta. Hay gente que para pagar su casa vive de la casa que se ha comprado. Hay gente muy humilde que necesita esos ingresos. Es una vergüenza. Y luego, pues eso, sale esta gentuza diciendo que la ocupación no existe, cuando ahora mismo en España puede haber más de 60 empresas de desocupación. Entonces, obviamente no trabajan como trabajamos nosotros, pero al final ellos van haciendo. Entonces, que dejen de mentir, que dejen de engañar a la gente. Que dejen de engañar a la gente. Lo que pasa que es lo que te digo, Albert, son sus votantes. Los van a proteger siempre. Sin duda. Daniel Esteve, gracias por aparecer, dar la cara y defenderte. Y me alegra mucho que no tire adelante esa propuesta, pero lo volverán a intentar. Prepárate, que estamos en la trinchera, ya sabes. Nací en la trinchera, Albert, ni te preocupes. Un saludo. Un abrazo, compañero. Suerte. Adiós. Adiós. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Javier Pino es una gran persona. Lleva 35 años en la joyería comprando joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Ah, y también tasa herencias. Tiene 6 tiendas en Cádiz y la central está en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. No cierran al mediodía. Esta magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Si quieres hablar con Javier, le llamas de nuestra parte al 91 593 0491, 91 593 0491. Amigos, hay un vídeo que se ha hecho viral y a mí me causa estupor y hasta angustia verlo. Ocurrió en la Complutense, sí. Ya saben que a finales de la pasada semana Espinosa de los Monteros quiso hacer una charla, participar en un coloquio y lo impidieron los de siempre. Y lo que es peor, volvieron a ganar la partida. El coloquio no se pudo celebrar. Le invitaba Libertad Sin Ira, que son jóvenes independientes, demócratas, valientes, que están en la Complutense, con los que hemos hablado aquí muchas veces. Lo que no sabíamos es esta escena que se produjo cuando los violentos encerraron a alumnos de este grupo de Libertad Sin Ira sin poder salir de un aula. Escuchen, vean. Estamos aquí en la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense. Llevamos 2 horas encerrados dentro de la sala de cine, yo junto a otros compañeros. Hemos intentado salir. Tienen las puertas bloqueadas con macetas y no nos permiten pasar. Como podéis escuchar, nos paran, o sea, se ponen en las puertas para no dejarnos pasar. La universidad no nos está respondiendo de la forma que esperábamos, no nos está garantizando nuestra seguridad a la hora de salir. Podemos escuchar los gritos que están pegando. Seguimos sin poder salir. Se ríen de dejarnos aquí encerrados durante 2 horas. Quien está ahí aguantando los golpes, las amenazas, yo tendría un miedo atroz, es Anabela. Anabela, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias, bien, todo bien. A mí me da miedo hasta ver el vídeo, a ti se te ve muy tranquila. Entiendo que por dentro no tanto, ¿no? No, la verdad fue una situación bastante incómoda. O sea, yo esto nunca lo había vivido y
he vivido en varios países y he estudiado en varios colegios y esto nunca lo había presenciado. Salgo tranquila, pero en verdad es porque estaba con compañeros dentro del aula que me hacían sentir más segura, porque si hubiera estado sola hubiera sido mucho peor. ¿Esto fue antes o después de que impidieran el coloquio? Esto fue durante. Durante. Nosotros llegamos a las 3 de la tarde porque el evento iba a empezar a las 5 de la tarde, pero queríamos dejarlo todo preparado. Además, yo iba a ser la presentadora del evento y, claro, ya días anteriores habíamos estado recibiendo amenazas por parte de colectivos estudiantiles de aquí de la facultad para boicotearnos el acto y todo esto. Yo incluso encontré pintadas en la puerta de mi clase, que fue la que publicó Espinosa y los Monteros. Sí, sí. Y pues también pegatinas alrededor de toda la facultad. Bueno, un montón de amenazas anteriores a estos hechos y bueno, nosotros llegamos a esto de las 3 de la tarde y desde el minuto 1 en el que nos vieron entrar ya empezaron a bloquear las puertas. ¿Es cierto que la mayoría no eran ni estudiantes de la Complutense? Exacto, sí. Había una gran parte de la masa que estaba fuera que no formaban parte de nuestra universidad y representantes de la facultad, o sea, personas con cargos aquí, nos confirmaron que muchos de ellos no eran estudiantes de aquí. Entiendo que el objetivo de encerraros era fastidiaros y que no pudierais hacer el acto porque además se oían amenazas, pero también risas al otro lado de la puerta. O sea, para ellos era como una broma. ¿Cuánto duró esta bromita de mal gusto? Esto duró desde las 3 de la tarde, como ya le dije que fue la hora en la que entramos al aula, hasta como las 5:30 de la tarde, que fue cuando Espinosa se retiró de la facultad del todo. Y pues los alumnos fueron a atacar a lo que era la policía que estaba aquí en la facultad. O sea, 2 horas encerrados por... ¿Sabéis quién? ¿Habéis podido denunciar a alguien de los que os encerró o no? Tenemos conocimiento de las asociaciones, pero claro, al estar encerrados nosotros tantas horas, no, o sea... Nada más entrar pudimos ver algunas caras que podíamos reconocer, pero como le he comentado, la mayoría no estudiaban aquí, no reconocemos muchas de las caras de los que estaban fuera, además eran decenas de personas, no podíamos reconocer a todo el mundo y además que iban con las caras tapadas. Eso no acaba, la facultad es de ellos. No lo viste en Suiza esto, ¿verdad? Seguro. Ahí no. No, y además era una niña, pero es que tampoco es algo normal. No ocurre, y sé que esto no ocurre en otras universidades porque yo he tenido la oportunidad de estudiar en una universidad privada anteriormente a la Complutense y estas cosas pues nunca han ocurrido. Y en otras universidades públicas como la Autónoma, en la Carlos III, esto tampoco ocurre. Y con todo esto que nos cuentas, ¿y dónde estaban los responsables de la universidad? ¿Nos protegieron? Honestamente no. Sí que es cierto que tuvimos comunicación con ellos, ya que 2 representantes de la facultad entraron a la sala en la que nos encontrábamos nosotros, pero no nos aseguraban que pudiéramos salir seguros. De hecho, nos llegaron a confirmar que compañeros de los que estaban fuera del aula en sus mochilas podrían tener artefactos que nos hicieran daño si nos los tiraban o lo que fuera, pero que no podíamos llamar a la policía porque aparte dentro del aula no teníamos señal y que ellos no se podían hacer cargo de todo esto y que como mucho nos podrían ayudar escoltándonos saliendo de ahí mientras el resto de compañeros nos hacían un pasillo. Como comprenderá, esto no es ninguna medida de seguridad alguna. Oye, ¿y la policía? ¿Por qué no entró y protegió el coloquio normal que se iba a celebrar? No permitieron que entrasen a la facultad. Sí que es cierto que llegaron los antidisturbios para que se calmase un poco el asunto. Lo llamó Espinosa y los Monteros porque, bueno, por todo lo que estaba ocurriendo dentro. Y bueno, no pudieron terminar de entrar dentro del edificio porque los representantes de la universidad no les permitieron entrar. Y añadido con esto... Claro, el equipo de seguridad de la universidad, que es poca gente, no permitió, porque no tenían permiso, que
que la Policía Nacional entrara. Resultado, os encierran, os amenazan, os empujan, dicen que igual hay artefactos, pero no podemos hacer más. Vamos, les faltó decir que la culpa es vuestra por haber invitado a Espinosa de los Monteros, ¿no? Eso ocurrió. También. Entre tantas cosas, eso también ocurrió. De hecho, ahora mismo tenemos a un compañero en el hospital desde el jueves porque no hubo seguridad alguna y le dieron, como se dice en la calle, le dieron una paliza y sigue a día de hoy en el hospital y pues bueno, lo ocurrido es lo que ha ocurrido y bueno, solo falta contarlo. La Complutense, colaborando con los violentos una vez más. Anabela, un beso, fuerza, ánimo. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Castellón Confidencial, de Albert Castillón. No sé ustedes, pero escuchar en el siglo XXI que encierran a una chica tan jovencita y buena persona como la que hemos tenido, que la tienen 2 horas, que el rectorado de la Universidad Complutense de Madrid dice no podemos hacer entrar a la policía porque esto es una universidad. O sea, a los encapuchados que pegan sí, a la policía no. Es todo absurdo, es como el mundo al revés. ¿Para qué vamos a la Complutense? ¿Para hacer cale borroca? ¿Para aprender técnicas de lanzamiento de cócteles Molotov? ¿Qué ha pasado con esa universidad? Julio Bronchal, perito, psicólogo, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿En Saludos qué a toda la universidad audiencia. estudiaste? ¿Perdón? ¿En qué universidad? Bueno, pues fíjate, yo me licencié en la UNED, la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que depende de la Complutense. Y además, fíjate, me cupo el honor de ser el Premio Nacional Fin de Carrera. Fíjate qué cosa. No está mal, no está mal. En aquel asalto que hizo Rita Maestre a la capilla de la Complutense, creo que en ropa interior, si no recuerdo mal, te tocó a ti como perito psicólogo demostrar si había sido un acto improvisado o había sido organizado. Eso es importante por aquello de la alevosía y la condena. Y tú demostraste que era un acto perfectamente organizado, como si fuese un ejército. Esto tiene la misma pinta, porque todo empezó en el ataque a Espinosa de los Monteros, ¿no? Es lo mismo. Efectivamente, es un grupo en aquel momento, detrás de todo aquello se presentó como una performance que organizaba un grupo de teatro que, fíjate qué cosas, lo organizaba y lo comandaba un tal Pablo Iglesias. Me suena. Pero sí, lo organizaba él. Lo que pasa es que él envió a toda aquella cuadrilla de afines, él se escondió detrás, en lo que es su estilo habitual, y envió a aquellas columnas en formación perfectamente organizadas, uniformadas incluso, hacia la capilla Complutense, donde estaban pues entregándose la oración y en un momento de recogimiento, pues unos estudiantes seguramente, pues nada, haciendo uso de esa libertad que se le negó. El sacerdote fue empujado a empellones, apartado, y a partir de ahí rodearon a aquellos chicos que estaban allí rezando, amenazándolos con consignas del tipo arderéis como en el 36. Había, para mayor escarnio, gente grabando que luego se subió a las redes aquello para hacer mofa de aquellos pobres chavales y que tuvieron que ser atendidos con ataques de ansiedad y sufrieron distintos tipos de estrés postraumático. Eso fue lo que realmente sucedió. En aquel momento, y aquí estamos delante de algo muy parecido, Albert. Sí, pero en aquel momento Iglesias era novio de Rita Maestre. Fíjense, la condición de decir a tu pareja... Bueno, señores, algo hay que hacer. No podemos mantener esta barbaridad que hemos visto porque ha ocurrido muchas veces. Teniente Coronel Francisco Vendala, bienvenido. ¿Cómo está? Usted mandaría el ejército. Muy bien, muchas gracias. ¿A que sí? ¿Cuál? Que usted mandaba al ejército en 2 minutos, le dejo yo. Yo lo haría. No, totalmente. Lo que yo hubiera hecho no es tener un problema postraumático, como ha dicho Julio Bronchal, sino que yo hubiera arremetido contra el enemigo en ese caso y si hay que morir, pues que sea con las botas puestas. Lo digo por los chavales de dentro, repartiendo pues eso que ya sabemos, que no vamos a decir aquí por respeto
al vocabulario español, ¿no? Sí, sí. Y a lo mejor la cosa hubiera ido por otro lado. Bueno, señores, no son detalles ridículos, no lo crean, son importantes. Y yo les voy a contar algo que no he contado nunca. Mi hijo quería hacer comunicación audiovisual y se fue a la Complutense, yo le matriculé, le acompañé, estuve ahí en la cafetería hablando con la gente. Duró un mes, porque hablaban de todo menos de comunicación audiovisual. Política, mítines, gritos, pintadas, pancartas, suciedad, pasquines, concentraciones, manifestaciones. Al mes dijo, por favor, ¿podríamos ir a otra aunque sea pagando? Y así se sacó la carrera. Y es una pena, ¿no? Pero el que quiere estudiar no va a eso, ¿no? Permíteme que te haga una pequeña corrección. Permíteme. Tú has dicho hace un momento, dice, hablaban de todo. No, no hablaban de todo. Aquello es lo que es el paradigma del pensamiento único. Y además que es contrario al espíritu universitario. La raíz de universidad viene de lo universal, que es exactamente lo contrario. Aquello es realmente un ejemplo de lo que es el sectarismo, el totalitarismo, lo que es el cercenar poco a poco todo tipo de libertades. El ejemplo último que tenemos de impedir a Espinosa Los Monteros hablar de lo que quisiera es contrario al espíritu de la universidad, por su propia naturaleza cosmopolita y universal, valga la redundancia. Estamos asistiendo, como la rana en la famosa fábula que se va cociendo poco a poco, a una continua pérdida de libertades en todos los ámbitos. Y empezamos a acostumbrarnos a que nos cercenen una cuestión, otra. Ese es el verdadero problema. Sí, señor. Bueno, amigos, ¿qué está pasando en Ucrania? Teniente Coronel Vendal, ayúdeme, por favor, porque tenemos un presidente que ha caído en un momento especialmente complicado para las fuerzas del orden y los ejércitos europeos. Para empezar, se reúnen en un país árabe, Estados Unidos y Putin, para negociar qué ocurre con la guerra de Ucrania. Esto en España no lo entiende ningún periodista. Todos critican que por qué no está Zelensky, que cómo pueden decidir el futuro de ese país sin que esté ese país. Pero le pregunto, el que ha pagado la fiesta ha sido siempre Estados Unidos, ¿no? Claro, efectivamente, por eso ahora es el que tiene que hacer lo que está haciendo, mal que nos pese. Lo que se está viendo ahora es que durante 2 años y medio, y mucho más, porque la provocación a esta guerra por parte de Estados Unidos, lo que ha hecho Europa, lo que ha hecho la OTAN, lo que ha hecho la Unión Europea, es lo de siempre, seguidismo de Estados Unidos. Europa somos, desde después de la Segunda Guerra Mundial, el patio delantero de Estados Unidos, vuelvo a repetir. Estados Unidos es el imperio de esta época, hay que reconocerlo así, como en otras épocas hubo otros. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues provocó esta guerra, le interesaba de alguna manera neutralizar la estabilidad y el ascenso de Rusia, que es una potencia, por mucho que no se quiera reconocer, y máxime una potencia que está en Europa, en su patio delantero, vuelvo a repetir. Se le puso entre la espada y la pared a Rusia, eligió la espada, la suya, y tras 2 años y medio nos han estado engañando de que esto Ucrania, de que si Ucrania era tal, que si la libertad, que si Rusia nos iba a invadir y se iba a comer Europa entera y hay de nosotros. No, todo ha sido una manipulación, hay que decirlo así. Ha sido un empeño de Estados Unidos contra Rusia, por supuesto, herramienta a la OTAN, que es la suya aquí, la Unión Europea, la parte financiera y demás, y por desgracia, y esto es lo triste, con Ucrania como la carne de cañón, y lo digo así, porque tiene un presidente que ha sido un comediante. Se dice siempre que cuando un payaso ocupa el Palacio Real pues se convierte en un circo. Lo que pasa es que aquí el circo ha chorreado sangre, y mucha sangre, por desgracia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que cuando llega el momento en el que el emperador considera, y ves por sus intereses, no nos engañemos, él va a jugar con sus intereses, como siempre, pues considera que esto se tiene que acabar porque ya no le va en ello lo que quería, pues quien tiene que pararlo es, lógicamente, quien lo organizó,
y tiene que ser Estados Unidos directamente con Rusia, porque además, si somos prácticos, si somos pragmáticos, si queremos acabar con esa guerra, porque todas las guerras son malas, por eso es mejor no empezarlas. Se sabe más o menos cómo empieza, pero nunca cómo acaban, aunque suelen acabar siempre en una negociación, pues lo que no puede tener son terceros intervinientes. Ya. Y allí presentamos a la Unión Europea, a la OTAN, ya sabemos lo que es, o si allí presentamos, para qué decir, a Zelensky, que va a ser el que va a pagar al final todo como corresponde, pues entonces no hay acuerdo de nada. Y estos quieren que haya un acuerdo, quieren que se termine porque no les interesa a ninguno de los dos, y a los dos les interesa llevarse bien. Trump, vuelvo a repetir, es un empresario, no es un político al uso. Y él quiere un balance de ingresos y de gastos, lo está haciendo en todo, y aquí también, por eso elige un país neutral, un país en el que tienen acceso los dos. Arabia Saudí es un aliado de los Estados Unidos, pero se lleva muy bien también con Rusia en esa zona, y han elegido el sitio ideal para, entre los dos, terminar con este asunto, y los demás se tendrán que aguantar. Lo de crear un ejército europeo que lo están proponiendo, yo no lo veo. ¿Cómo lo ve usted? Radicalmente no. Ya hemos visto que por mucho que Macron se ha querido empeñar, pues la reunión ha terminado en que cada uno se ha ido por su lado, porque Europa, los países europeos, no tienen ni la cohesión, ojo, ni la cohesión, ni tampoco la capacidad ahora mismo de empeñarse en un ejército europeo que pueda hacer sombra ni a los Estados Unidos, ojo, ni a Rusia, que ha emergido y que se ha constatado que es la potencia que nadie se esperaba. Aquí tenemos que observar un tremendo error, un tremendo fracaso de los servicios de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de la OTAN, de Europa, todos, porque no valoraron lo suficiente las capacidades rusas. Ahí se han patinado todo y han llevado a sus políticos, a sus dirigentes, a considerar que esta guerra la tenemos ganada porque de una manera u otra, con sanciones o con munición, Rusia no aguanta ni 4 días. Bueno, aquí mucho hablar mal de Rusia, Julio, pero la calefacción que ponemos en casa la ponemos con gas ruso, ¿eh? O sea, y cada vez compramos más. Y desde que está Sánchez se ha doblado hasta triplicado la compra de energía a Putin. Pasa es que con la boca dice una cosa, con el bolsillo hace otra. Esto ha pasado toda la vida con la clase política, pero en estos momentos deberíamos recordarlo también. Bueno, que nos vamos a sorprender porque el señor Sánchez diga una cosa, haga la contraria. No, ya no. Vamos a ver. No, porque además es que dice una cosa a las 12 de la mañana y a las 5 de la tarde está diciendo la contraria. Con razón decía muy inteligentemente Felipe González, dice, yo intentaba apoyarle, pero claro, lo perdía, porque estaba diciendo que si era una cosa ya había cambiado de opinión. Por lo tanto, es un personaje pues que ya, para que además en el caso del gobierno español tenemos el manicomio instalado, la esquizofrenia, la ruptura con la realidad instalada dentro del mismo. Entonces, ¿el nuestro qué es? ¿Un gobierno pro-occidental o es un gobierno pro-Putin o es un gobierno pro-islámico? ¿Qué tenemos aquí? Porque ahí tenemos una jaula de grillos que si difícil es, como dice el militar, el alto mando, don Francisco Vendala, que imposible un ejército europeo, ¿cómo va a ser posible ni siquiera si uno de los, vamos a ver, de los países importantes de la Unión Europea no tiene una política definida? Según quien hable del gobierno encuentras una posición. Es uno de los motivos por los cuales también somos mirados con mucho recelo por parte de quien deberían ser aliados. Porque no sabemos no pintamos nada. No, nada. No, porque además podemos ser hasta peligrosos. La información que se maneje puede pasar por otro conducto precisamente a quien supuestamente tendría que ser el enemigo. Es un ejemplo más del absoluto fracaso de nuestro país en estos momentos. ¿Es así, teniente coronel? Es así, lo ha definido muy bien Julio Bronchal. Me alegro además que un civil lo vea de esa forma, porque eso es muy importante, que la población, que el pueblo español en este caso, que nos hemos dirigido, vuestros seguidores, vean también esta otra opción. Vamos a ver, hay que tener en cuenta una cosa, hay que observar las cosas siempre con objetividad, por mucho que te vaya en ello, incluso hasta la vida. Si nos ponemos en Moscú, la historia de Moscú, y mira a su historia, ve que a él la amenaza siempre le ha venido de Occidente, realmente. A Napoleón
Hitler y de pronto la OTAN. La OTAN se le echa encima cuando le habían prometido por activa y por pasiva que eso no iba a ocurrir. Pide un espacio de seguridad porque no se fía de Occidente, con el cual intentó llegar a acuerdos para integrarse en Occidente. Hay que entender a esa parte. Entonces no podemos nosotros estigmatizar, digamos, a la Rusia actual, que no tiene nada que ver con la URSS, con sus defectos, como también tenemos los nuestros, cuidado, y entonces pues no se le puede estigmatizar como se ha hecho aquí. Tenemos que ser objetivos en ese aspecto. Claro, cuando nos hemos metido en una guerra como esta, pensando, creyéndonos nuestra propia propaganda, que ese es un error muy grave incluso en las propias ideologías. Haces una propaganda que sabes que es falsa, pero te la terminas creyendo a base de repetirla. Mucha imagen, mucho no dice 35, mucho tal, mucho cual, mucho postureo, pero realmente, como bien ha dicho también Julio Bronchal, debajo no hay, es un gigante con pies de barro. Y por eso ha pasado lo que ha pasado y hemos llegado donde hemos llegado, y hemos llegado aquí cuando se podía haber llegado también mucho antes, porque los acuerdos de Minsk, ya sabemos por Angela Merkel, no lo digo yo, que fueron una trampa contra Putin, porque no estaban dispuestos a cumplirlos, pero luego a los 3 meses de guerra, cuando se estaba negociando un acuerdo de alto el fuego y posiblemente de paz entre Kiev y Moscú, por Boris Johnson, por mandato de los Estados Unidos, se desplaza a Kiev e impide que se firme. Y hemos tenido 1 año y medio más de guerra. Como siempre, yo recuerdo a las víctimas de uno y otro lado y las destrucciones que son los que sufren, porque los políticos, los mandatarios después no pagan nada al ver. Y eso nunca mueren, no. Ellos nunca. No están en la trinchera, no. Envían a los jóvenes rusos, jóvenes ucranianos. Bueno, en el caso de Rusia ya saben que les obligaban a ir, pero es que me dicen que en Ucrania igual, que el que no iba en edad militar llegaban a encarcelarlo en Ucrania. O sea que no hay mucha diferencia en el trato a la población civil de uno y otro bando. Bueno, veremos qué ocurre. Estando Sánchez, todo puede empeorar. Por cierto, que Sánchez acaba de batir otro récord, que está bien que ustedes lo sepan porque lo pagan ustedes. Exactamente 799 cargos nombrados a dedo. Eso sí es otro ejército, ¿eh? Otro ejército que pagamos todos. Hemos comparado con Rajoy cuántos cargos nombró a dedo Rajoy. Sánchez tiene 128 más que Rajoy. Nadie nunca en democracia tuvo tantos. Creo que con Franco tampoco, no solo en democracia. Decir que eso nos cuesta al año 85 millones y algo, no llega a 85 y medio, en salarios que se pagan cada año. Y ustedes dirán, ¿qué hacen? Bueno, pues los hay que tienen actividad y los hay que ninguna. Hay una ala, que lo contó este programa en exclusiva en Moncloa, dedicada a hacer encuestas telefónicas para uso interno, para saber Sánchez qué movimientos hacer, y parte de esos asesores nombrados a dedo están dirigiendo esa área que sería como un CIS. El CIS lo pagamos todos, pero todo el mundo sabe que es mentira, y el de verdad es el que se callan y hacen a nivel personal. Y luego crear chiringuitos. Han creado uno, Bronchal, esto es de estudio, esto es para que hagas otra tesis. Han creado un chiringuito, me dicen que lo creó Ábalos, pero que sigue, y se llama la Oficina General de la Bicicleta. El objetivo es impulsar el uso de la bicicleta, que digo yo que creando Ábalos, con el ejemplo no predicó, y tiene su oficina, secretarias, altos cargos, secretaria de la secretaria, equipo técnico para la Oficina General de la Bicicleta. Estoy intentando averiguar el presupuesto al año. Si alguien por ahí tiene datos, que me lo haga llegar. 799 son pocos, ¿no, Julio? Bueno, recordaréis el teniente coronel aquellas palabras de Churchill, que dijo, refiriéndose a los heroicos pilotos de la RAF, nunca tantos debieron tanto a tan pocos, refiriéndose a aquellos. Nosotros, pero ya en la versión, digamos, esperpéntica, podríamos decir nunca tantos, refiriéndonos al pueblo español, sufrieron tanto a mano de tantos asesores. O sea, todo esto no tiene ningún sentido. Y además, ligándolo con lo que tú estás diciendo, lo que ya comentábamos en otro programa,
Aquí el que de verdad se lo está currando es el que se inventa el nombre de las oficinas estas de recaudación y de malversación pública. Ahora es el fomento de la bicicleta. A mí se me ocurre una idea que creo que va a prosperar, que es la de la paella resiliente, ¿verdad? Y así podemos ir encontrando... Claro, porque eres valenciano, lo dices. Claro, pues yo tiro para mi tierra, faltaría más, ¿verdad? Pues yo ya apunté algo en mi solidaridad, además yo soy muy español y soy muy orgulloso de serlo, el cocido madrileño con perspectiva de género, por ejemplo. Y hay crear oficinas... A ver, si lo hacemos con perspectiva de género, no habrá morcilla. Entonces ya no es cocido madrileño, ¿eh? Tengamos claro. Bueno, eso abre un interesantísimo debate, ¿verdad? Pero de lo que se trata al final es de crear los cauces para que los recursos públicos drenen hacia causas aparentemente nobles, y aquel que se le ocurra decir, oye, ¿qué estamos haciendo? Ese está en contra de la bicicleta, ese está en contra de la violencia de género, ese es el discurso habitual para meter la mano, y en un doble sentido, no perdamos la perspectiva, no se trata solo de robar, se trata además de educar a la población una serie de valores, o mejor dicho, de contravalores, para ir generando este tipo de sociedad desarticulada que haga mucho más vulnerable al individuo. Es, en definitiva, el proyecto Woke, que gracias a Dios, echándole también una manita a Trump, pues parece que empieza a desguazarse para solaz de todas las personas sensatas. Bueno, luego volveré a la familia Sánchez, que tengo un testimonio muy divertido. Pero antes, me llega un vídeo de El Salvador. El Salvador se ha hecho famoso por acabar con las maras y las bandas criminales, pero también, y esto se publica menos, por su programa de reinserción de presos. Atención, que es brutal. Vean un poquito el vídeo que habla de ese programa de reinserción de presos con Bukele. El Salvador es duro con la criminalidad, pero también tiene el mejor programa de reinserción del mundo, donde los reos en fase de confianza son altamente productivos. Miles de ellos trabajan durante diferentes turnos en talleres que operan las 24 horas del día dentro de las cárceles. Este es el taller de maquila textil, donde 6.600 reos producen hasta 600.000 prendas al mes. Se han elaborado más de 188.000 prendas de uso médico, entre uniformes, mascarillas y gabachas. También más de 114.000 indumentarias deportivas para proyectos del INDES, más de 18.000 uniformes para estudiantes de escuelas públicas y más de 9.000 uniformes para nuestros militares. Pronto empezará a funcionar el taller de zapatería, donde 6.300 reos producirán 150.000 pares de zapatos al mes, destinados a estudiantes, custodios, bomberos y personal de otras instituciones. Las imágenes son brutales, naves inmensas con miles y miles de reos fabricando lo que dice el gobierno. Don Francisco, aquí en España, ¿qué hacen nuestros reos? Porque para empezar, muchos quieren trabajar para conseguir un extra y pasar el tiempo y no les dan trabajo. Claro, ese es el problema. Cuando el diablo está aburrido con el rabo mata moscas. Cuando el ser humano no hace nada, decae y decae hasta no nos podemos imaginar, hasta el fondo del pozo. La reinserción por el trabajo ha sido una constante, pero una constante viene desde el siglo XV-XVI. Se olvidó y entonces, claro, las cárceles se han convertido en lo que, Albert, tú más de una vez has tocado en tu programa, y es esas agresiones a los funcionarios, ese paraíso de la droga prácticamente, ese descontrol absoluto que, lógicamente, va a impedir uno de los objetivos de la prisión o de la sentencia de una condena, que es la posibilidad de la reinserción de esa persona, que con ese castigo, que ya es la pérdida de libertad, pues pueda volver y, digamos, reflexione. Pero el ser humano está comprobado que con eso no basta. Tiene, además, que estar ocupado. Ese es uno de los problemas de nuestro sistema penitenciario, además de otros, ¿no? Yo creo que aquí podemos imaginar la situación, pero es que el gravísimo problema que tenían allí lo están solucionando, por un lado, con el palo, y con otro con la zanahoria. Todos somos seres humanos, hemos sido niños, hemos sido rebeldes, y sabemos que ese es el único sistema, porque el hombre es hombre desde que lo creó nuestro Señor y hasta que nos extingamos.
No hay otra forma. Y hay que articular eso, porque es verdad que hay muchos que se podían aprovechar de él, que quieren aprovecharse y no se le está dando la oportunidad. Para mí esa es la peor sentencia que se le puede imponer a un ser humano, que se quiera reinsertar y que no pueda porque no se le permita el propio sistema que lo ha condenado. Los psicólogos también tienen un papel en esas cárceles brutales. Yo he estado en cárceles visitando a gente, amigos que han ingresado y a gente muy cercana. Yo no he visto esa calidad de psicólogos que me gustaría ver en prisiones, cuando es una profesión con un montón de gente donde elegir el mejor. Pero mira, hay una cárcel muy cerca de donde vivo que justo la psicóloga resulta ser la hija del director de la prisión, ¿sabes? Debe ser la mejor entre todos, ¿no? Esto ocurre, ¿no, Julio? Sí, bueno, estamos tratando un tema muy complejo, que es el de la modificación de la conducta, la reinserción, la recuperación. Has tocado tantos temas que sería muy largo de exponer, ¿no? Yo he tenido pacientes salvadoreños víctimas de las maras, que era ese tipo de organizaciones que habían convertido El Salvador en un estado fallido. Y el otro día escuché unas palabras de Bukele en la ONU que me llamaron mucho la atención, porque aquí toda la hipocresía farisaica de las ONGs, que son una mentira en sí misma, porque no son organizaciones no gubernamentales, están todas financiadas por el gobierno, arremeten contra Bukele y su política, pero realmente él lo respondía con una frase elegante, y decía: se nos acusa de haber encarcelado a no sé cuántos miles. No es cierto. Lo que hemos hecho ha sido, más que otra cosa, liberar a millones que no se atrevían a salir a la calle. Exacto. Un país perdido. La buena gente no podía salir a la calle. Ahora bien, ¿qué hacemos con esa población que no dejan de ser víctimas y victimarios a la vez? Necesitan una ayuda. Hacen falta medios, hace falta voluntad, hace falta tantas cosas. Hay un principio que en psicología tenemos muy claro, y es que únicamente el castigo no sirve, porque fijaos en una cosa, el castigo te dice lo que no tienes que hacer, pero no te dice lo que tienes que hacer. Es decir, el cauce adecuado de conducta de reinserción pasa por la formación, la educación, tantas cosas que posiblemente todos estos tristes chicos no tuvieron la ocasión de tener debido a todas las condiciones de corrupción, de falta de oportunidades y demás. En fin, evidentemente tiene que ser una cosa y la otra, como bien decía el teniente coronel, el palo y la zanahoria. Esto ya estaba dicho por Salomón. Sí, señor, sí, señor. Bueno, vamos a hablar de alguien que quizá necesitará, yo creo que sí, reinserción, el hermano de Sánchez. No es normal lo que está haciendo, no es normal nada en él. Acuérdense de la declaración ante la jueza, esto pasará a la historia. La Oficina de Artes Escénicas, sí. ¿Qué es? Bueno, pues vamos a ver, entiendo que es la oficina que se encarga de las artes escénicas. Es que se lo pregunto porque en los organigramas de la Diputación, bueno, y sí, su puesto actualmente se denomina jefe de la Oficina de Artes Escénicas. Sí. Entonces, yo le pregunto, si usted es jefe de la Oficina de Artes Escénicas, ¿qué es la Oficina de Artes Escénicas? ¿Dónde está ubicada? ¿Quién la compone? ¿A qué se dedica? Pues es el espacio donde yo continúo con la actividad que he venido ejerciendo desde que me incorporo a la Diputación en el 2017. Y entonces, materialmente, ¿dónde se encuentra la Oficina de Artes Escénicas? Pues no le podría decir, vamos, imagino que será... Bueno, vamos a dejarlo ahí, no vale la pena que sigamos. Pero fíjense, el hermano de Sánchez, cuando la jueza Viedma sospecha que no iba a trabajar, y es evidente que nunca fue a trabajar y cobraba igual, y de vez en cuando hacía una llamada telefónica o enviaba un correo, le pidió los certificados donde constaba cada informe que firmaba, cada documento público de la Diputación, del programa Ópera Joven. ¿Y qué le enviaron a la jueza Viedma? Lo que están viendo, que es certificados de hace años, pero la fecha y la firma puesta a boli azul a mano. Se supone que por el hermano. Es decir, alguien ha cogido todos los certificados, los ha fotocopiado y ha dicho, venga, fírmalos con fecha de hace 5 años, 3 años, 2 años, a ver si cuela, ¿no? La jueza no se lo cree y ha pedido un informe a la Guardia Civil para que confirme que es una chapuza. Pero hablando de chapuzas, vais a oír a Manuel Candalija, uno de los que contrató
al hermano de Sánchez. Dice que él no sabía que era su hermano. Es decir, le hicieron un puesto ad hoc que no necesitaban, le colocaron en un currículum hinchado para que él obtuviera esa plaza, no hubo un concurso limpio, pero dice que él no sabía quién era, escúchenle. ¿Usted sabía en ese momento, Manuel, que este señor era hermano de Pedro Sánchez? Yo no lo sabía. Yo me entero porque se publica el listado de... Yo recuerdo que se publica el listado de los aspirantes un jueves. Lo recuerdo porque lo he memorizado, no porque tenga la memoria y me acuerdo de ese momento. Yo ese primer día no lo vi. Quiero decir, cuando usted vio el listado al de día los siguiente, candidatos, al ver que los nombres coincidían, ¿en ningún momento pensó que era hermano de este señor? ¿Cómo que coincidían? Porque cuando a usted le darían un listado de los aspirantes y lo vería usted antes de hacer la entrevista, ¿no? Claro, o hasta que usted realizó la entrevista no sabía quién era cada uno. David Sánchez, no sé. Yo voy fulanito, tal, no sé qué, tal. David Sánchez, pues no caí... Pero que pone David Sánchez Pérez Castejón. Quiero decir, hombre, que sería mucha casualidad que se llamara igual. Que sí, pero que en ese momento pues no lo sabía. No lo sabía. Aquí necesito un hipnólogo más que un psicólogo, porque es tan poco creíble, Julio, tan poco creíble, pero claro... Pero yo creo que la divisa que tiene que, además con letras de neón que tiene que haber en esa oficina, tendría que ser una divisa filosófica. Solo sé que no sé nada. Nadie sabe nada de todo aquello. En realidad es una escuela de filosofía profunda, es una forma de introducir por inmersión a los que quieren saber más. No sabéis absolutamente nada. Quien la dirige no sabe ni qué hace, no sabe de dónde trabaja. El otro no sabe que el otro era el hijo del presidente del gobierno. Es todo una desvergüenza absoluta. Pero mira, voy a romper una lanza en favor de David Azagra, que es el seudónimo que este hombre se pone, o el apodo de David Sánchez, el hermano del presidente. Y es que, a diferencia del hermano, su impericia criminal hace que me caiga simpático. Es decir, no tiene el desparpajo y la desvergüenza del otro. Este, por lo menos, lo ves que es un pobre desgraciado, que lo han colocado ahí, le han hecho un favor, pero es incapaz de defender con solvencia la mentira. Se ve que en esa familia la virtud de la desvergüenza cayó toda en uno de los miembros. Ya, pero mire, yo cada vez que está el teniente coronel Vendala me viene a la memoria lo que me dice gente, por ejemplo, de la UCO, de la Guardia Civil, con los que a veces me encuentro por casualidad, gente que investiga estas cosas del entorno del presidente. Y lo que me dicen es que las presiones son brutales, que el DAO colocado en Guardia Civil, o sea, el jefe supremo, igual que el de Policía Nacional, les tiene con el ojo puesto y les complica mucho su trabajo diario, de manera que no hacen todo lo que podrían hacer, sino lo que les dejan hacer. Y la Guardia Civil es un cuerpo militar, pero se han encargado de colocar a gente muy fiel a Sánchez en los estamentos más altos para que en lo que puedan quiten, eliminen, reduzcan, maticen. Bueno, ¿qué le he de contar, Vendala? Usted sabe de lo que hablo. Pues sí, por desgracia sí, y alguna cosa vivimos en su día en carne propia. Es lo típico, es la característica de una dictadura, de cualquier tipo. Esta además ha derivado ya prácticamente en satrapía, en tiranía. Entonces es fundamental controlar esas instituciones, todas, pero hay instituciones que son esenciales no solamente para encubrir, sino también para amenazar o expandir el terror, digamos, el miedo. Claro, la Guardia Civil, que tiene gente muy valiosa, se encuentra con ese problema. Por un lado te impido y por otro lado te meto el miedo de que mañana te traslado, tu mujer está trabajando en Madrid, tú estás en Madrid, ahora te voy a mandar a Badajoz, te he destrozado a la familia, etcétera, 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 etcétera. No, es lo típico, es lo clásico. Yo iba a decir de una banda gangsteril. Bueno, apunto un poco y estoy de acuerdo con lo que ha dicho Julio Bronchal. Es que estamos con este tipo de individuos. El problema, para mí, lo más doloroso y lo más peligroso y terrible es que eso ha cuajado en no pocos, no todos, pero no pocos altos mandos de la Guardia Civil, de la Policía, de las Fuerzas Armadas, de la Judicatura, de no sé qué, de no sé cuánto, de Televisión Española, tal y cual. Entonces,
Eso es lo que yo siempre digo. En manos de la estructura funcionarial, en manos de esa cadena de funcionarios que empieza arriba pero que termina en un simple guardia en este caso, está la posibilidad de decir no y está la posibilidad de esa lucha que, ojo, es titánica, porque hay que entender por qué circunstancias pasan, no solo materiales, sino, bueno, aquí está Julio Bronchal, sino incluso psicológicas, esas personas cuando se les somete, por un lado, a esa presión y por otro lado, a ese miedo. Es cierto, no es fácil, no es nada fácil. Nuestro abrazo a esa Guardia Civil que junto a un puñado de jueces ahora mismo es lo único que defiende al 100% el Estado de Derecho de este país. Y dicen que el rey también. Bueno, pues lo decimos. Tenemos algunas dudas, pero posiblemente. Me dan un minuto y escuchamos su voz. Y antes nos vamos a ir a una polémica, antes de abrir teléfonos, que ha surgido a través de ustedes. Este gobierno, a la hora de legislar, a veces lo complica mucho, y con los veterinarios está sucediendo. Están cambiando la normativa y ahora, cuando lleve usted a su mascota al veterinario, prepárense. Lo han puesto muy complicado y evidentemente mucho más caro. En un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Papá, ¿por qué bebes Vichy catalán? ¿Cómo que por qué bebo Vichy catalán? ¿Pero tú no sabes que a todo el mundo le gusta? Mira, ¿te has fijado en los cantantes? Siempre piden uno al salir al escenario. Ahora mismo personas de todo el planeta están pidiendo Vichy catalán. Y bueno, los influencers son todos fans del Vichy. Si hasta existe un emoticono, la gente lo pide siempre que hay que celebrar algo. Por eso a los deportistas cuando llegan a la meta se los dan de 2 en 2. Hay quien pide Vichy catalán debajo del agua. Bueno, hasta en la luna lo piden. ¿Qué? ¿Quieres probarlo? Vichy catalán. Cuando algo es genuino, se hace universal. Radioteléfono Taxi es la forma más fácil de moverse en taxi, conociendo exactamente el precio que te va a costar tu trayecto. Y ahora con precio máximo garantizado. Más de 4.000 profesionales dando servicio las 24 horas del día y todos los días del año. Llámanos al 91 547 8200 o descárgate Pide Taxi. Radioteléfono Taxi, tu taxi profesional, sostenible y seguro. Hemos recibido mensajes de veterinarios, de clínicas veterinarias que nos escuchan y están muy enfadados por un cambio de normativa que ha hecho el gobierno central. Nos dicen que les obligan a prescribir una lista de antibióticos que les viene dada, que no les permiten decir ellos el diagnóstico y el tratamiento que debe recibir su mascota, sino que están obligados a seguir unos cánones. Vamos, que no pueden dar tampoco una pastilla como ocurría ahora, sino que usted se tendrá que ir a la farmacia y coger una caja de 40, aunque a lo mejor su perro o su gato no las necesite. Eso, además de rellenar un montón de datos por cada animal que visiten. Bueno, un desastre, complicar la vida, es lo que me lo califican así veterinarios de muchas clínicas y están protestando por ello en toda España. Nuestro veterinario más querido, y el de ustedes también, es el del perro y el gato de Onda Cero. Carlos Rodríguez, ¿cómo estás, amigo mío? Pues un placer estar contigo, ya lo sabes, Albert. Qué gusto, qué gusto. Qué bien he trabajado contigo en televisión y en todas partes. Qué bien. Igualmente, es un placer. Querido, es un placer, ¿qué señor. está pasando? ¿Qué os están haciendo? Pues mira, la profesión veterinaria, en principio, siendo, yo te diría, no por ser veterinario, pero sí por objetividad, la profesión veterinaria es, dentro de las profesiones sanitarias, quizá la más importante, porque nosotros no solamente curamos animales, como la gente se piensa, y eso es una tristeza que la gente no lo tenga claro. Yo siempre digo que la gente cuando se siente a desayunar, a comer y a cenar, se acuerde de que todos los alimentos que está ingiriendo son controlados sanitariamente por profesionales veterinarios en su mayor cuantía. Creo que hacemos un trabajo muy importante, pero nos vacilan siempre, nos vacilan en todo, Albert. Yeah. Nos vacilan en no considerar sanitarios de pleno derecho, nos vacilan en mantenernos un 21% de IVA, nos vacilan en que la comunidad Europa quiere hacer algo que me parece guay,
los antibióticos hay que controlarlos, pero Europa dice hágase una ley y el Ministerio de Agricultura, Pesca y Estupidez hace lo que le da la gana. Y lo hacen desde un perfil veterinario que no tiene nada que ver con las clínicas de pequeños animales. Evidentemente hay compañeros en el ministerio, pero desgraciadamente muchos de ellos no tienen ni la más remota idea de lo que es una clínica veterinaria. Y se demuestra en la zafiedad que han hecho y han dejado por escrito. O sea que ahora tú, si llevo mi mascota, tú no puedes decidir su tratamiento, sino hay un protocolo que dice primero antibióticos suaves, luego ya si hace falta a los 5 días vuelva usted. Al final estamos consumiendo más medicamentos. A ver si habrá interés aquí económico detrás de algún laboratorio, ¿no? Albert, yo creo que cuando se tiene una edad y se ha estado durante tanto tiempo en los medios de comunicación y tienes contacto con empresas y con todo tipo de gentes, te das cuenta de que todo tiene una línea maestra, que es la línea del dinero, ¿no? Lo curioso es que esto lleva desde hace muchos años en revisión y se tenía que haber actuado antes. Lo que pasa es que también los gestores de la profesión veterinaria, los colegios de veterinarios, los presidentes y presidentas y el presidente del Consejo General de Veterinarios, un absoluto incompetente, un hombre de trapo que está ahí, han permitido durante muchos años que esto llegara a suceder y que saliera, cuando lo que tenían que haber hecho era arreglarlo antes. Ahora todos serán golpes de pecho, ¿no? ¡Ay, nos están vilipendiando! Y digo, coño, pero si habéis tenido muchos años. Si tenéis un cargo, actuad en consecuencia. Si no, iros, dejar el espacio, dejar de hacer el gañán. Si se ríen de ti desde el Ministerio de Agricultura, si se ríen de ti, lo que tienes que hacer es plantear algo colectivo, global, todos los colegios presididos por el inútil Consejo General de Veterinarios, y hacer una manifestación, no, hacer un paro absoluto, Albert. Si la profesión veterinaria hace huelga 3 días, nos comemos los mocos. Los mercados se cierran. Sí. Que es que lo que pasa es que, bueno, ¿sabes? Al final tú piensas que hay gente, como decíamos, interesada no solo a nivel económico, sino que dentro de la profesión pues hay determinados cargos que se sienten felices ostentando un silloncito, ¿sabes? Hay gente tan cutre, con tan poca categoría moral, que les gusta tener un puesto para sentirse bien, porque son inútiles, incompetentes, y en esta profesión hay muchos, y hay muchos ocupando cargos. Y esa gente ahora está diciéndole a la gente que hagamos manifestaciones y cierres, cuando lo que tenían que haber hecho era arreglarlo antes. O sea, esto es acojonante, es el balón fuera. Es siempre igual, totalmente. Siempre. Bueno, estaremos pendientes y ojalá tengáis la unión necesaria para retorcer las normas absurdas que nos llegan desde Madrid o desde Estrasburgo, que en el fondo es lo mismo. Mi querido amigo, gracias por esa información, como siempre, puntual, y un placer volverte a ver. Cuídate. Igualmente, un abrazo fuerte y ya sabes que a tu entera disposición siempre. Castillón Confidencial, de Albert Castillón. Amigos, aquí estamos intentando mejorar la situación de España y de otros países que lo tienen complicado. Por cierto, me llega noticia desde Cataluña que Salvador Illa, el presidente catalán, ha disparado la plantilla de miembros de Hacienda un 43%. ¿Por qué? Porque le van a dar la agencia tributaria catalana. Cataluña ya va a recaudar el IRPF, que son parte de esos pactos con independentistas de los que ella se pone de rodillas, lo que diga Sánchez, y han pasado en Hacienda en Cataluña de 800 empleados a 1.200. Y ya le digo que hay mucha gente de las delegaciones de Hacienda, la de la Plaza Letamendi en Barcelona es la central, que están viendo que esto es ilegal, que es imposible, que no puede ser que haya una agencia catalana, pero que hay que asumir y aguantar o perder el empleo. Fuerza, compañeros, que hay gente muy honrada en Hacienda. No está en los despachos de arriba, pero hay gente muy honrada. Aquí Francisco Vendala, teniente coronel del Ejército y exmiembro del CSIC. Aquí Julio Bronchal, perito, psicólogo,
que necesitamos tener cerca siempre. Empezamos hablando y escuchando Sánchez y el gobierno, Pilar, Rafael, Valentín y Yolanda. Está en el poder desde hace 7 años con sendos fraudes de Indra, porque con la moción de censura, en la moción de censura el PSOE tenía 85 diputados y con las primeras elecciones de abril del 2019 tuvo 123. Esos 38 escaños de más suponen millones de votos. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Que los que habían votado mayoría absoluta al PP de repente se ponía a votar al PSOE? No, él llegó por una ingeniería de fraude electoral. Va a haber un cambio, pero un cambio, digamos, de presidente, pero no vaya a creer usted que Feijóo es mejor que Sánchez. Porque Feijóo va a seguir las mismas normas. Cuando emitisteis las imágenes de camellos narcotraficantes descargando fardos de droga en Huelva, uno de los contertulios dijo que eso se llama Estado fallido. No, eso se llama ministro corrupto de Interior. Hablo de Marlaska, para que no haya duda. Perteneciente a un narcoestado en connivencia con otro narcoestado que es Marruecos. ¿Cómo puede ser que no se levante España entera? Que en Valencia no se haga una mega manifestación en contra de Sánchez, que todos sabemos que Mazón ha sido un auténtico inútil, pero la responsabilidad de Sánchez, lo de Sánchez es pura maldad. Esto lo hemos dicho mucho, Julio, no entendemos que cada día 29 o algo así se convoque un acto en toda España. Porque si volvéis a convocar en Valencia, como si tienen más movilización Compromís y la izquierda, allí solo se puede criticar a Mazón, a la que alguien saca una pancarta contra Sánchez le apalean. Deberíamos hacer convocatoria nacional. ¿Por qué no lo hace nadie? Bueno, yo no tengo toda la información, Albert, pero me sospecho que hay una serie de pactos subterráneos entre posiblemente el Partido Socialista, el Partido Popular, como el chiste del dentista, ¿verdad? No nos vamos a hacer daño, porque los dos en esta catástrofe tendrían mucho que perder si se llega hasta el final de todas las consecuencias, porque la izquierda está centrando todo su discurso desgastando a Mazón en la cuestión de la alarma, si se avisó o no se avisó, la tontería de si Mazón estaba comiendo con alguien, atendía o no a sus responsabilidades, pero cualquier persona que tenga un mínimo de sentido crítico sabe que una catástrofe así no depende de la decisión de un solo hombre, tiene que haber un mecanismo que controla y es lo que falló. Y además aquí hay responsabilidades anteriores en el momento de la catástrofe y luego la responsabilidad criminal de la denegación de auxilio de la que fuimos víctimas los valencianos, que eso es un verdadero crimen de Estado. Y no me cansaré de repetirlo, Albert. Un crimen de Estado. 5 días hasta que se movilizó, y lo sé, y lo sabrá mucho mejor el teniente coronel, había en los cuarteles casi motines de soldados que querían salir a ayudarnos y no les dejaron. Y la ministra, la infame ministra Robles, diciendo que el ejército no estaba para resolver estas situaciones. Sí, pero a la vez, porque el criminal de Sánchez la tenía su fe. A la vez, eso a mí, teniente coronel, me apenó mucho. ¿Dónde está el límite? Es decir, ¿qué ha de hacer el gobernante que sea para que un mando del ejército dé un golpe en la mesa y diga que él ha jurado defender a España y a los españoles? Por lo tanto, sale aunque no tenga la orden del político de turno. Ahora les hemos dejado ahogarse. ¿Qué más hay que hacer? ¿Dónde está el límite? ¿Tanto miedo hay a perder el puesto de trabajo? Pues sí, vamos a ver, hay una cosa importante. Por la patria en la guerra hay que dar hasta la vida. A ser posible primero la del enemigo, claro, luego la propia. Pero ¿y en la paz, Albert? Claro. ¿Y en la ausencia de guerra? Pues yo te voy a decir lo que hay que dar por la patria, por España y sobre todo por los españoles, por seres humanos. Hay que dar el cargo, hay que dar el destino y hay que dar el ascenso que estás esperando. Y lo que ha habido aquí es una vergüenza tremenda, porque además, tanto en el Código de Justicia Militar, si vamos a lo legal, como en la Ley de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, los dos tienen sus artículos correspondientes que dicen que nunca se debe obedecer una orden que sea anticonstitucional, ilegal, ilegítima y tal y cual. Y esa no orden en este caso del gobierno y de la ministra de Defensa de que no salgan ustedes es una orden anticonstitucional, ilegal e ilegítima y debieron salir.
Esa fue su obligación. Sí, pero nadie rompió el papel, nadie se la jugó, nadie dio el paso, ni siquiera el que está a punto de jubilarse. Me explico, no hubo un lugar en Valencia, por ejemplo, que están ahí al lado con la base de la OTAN, con todo lo que quieras. Nadie dijo que se están muriendo y ¿qué hacemos aquí? Todos lo decían, nadie rompió la orden y eso me apena. Eso me apena. Sí, pero a ver, eso demuestra que eso ya es una cobardía extra, porque tú puedes tener miedo a perder un ascenso, un puesto, pero no ante el dolor y la tragedia humana. No puede ser que se llegue a esos límites. Segundo, habla de los autónomos. Yo podía escribir un libro, Autónomo y las variaciones de rumbo que tiene que coger para salir adelante, siendo más difícil tirar para atrás que tirar para adelante. Y eso que para adelante era muy difícil. Muchas gracias, amigos. Los autónomos de este país, maltratados es poco. Luego hemos recibido un cartel que corre en redes, me lo manda Rafa, pero también me lo mandan otros oyentes de cómo está el IVA de la luz en Europa. En Reino Unido el IVA sobre la luz doméstica, 5% de IVA. En Francia 5,5%, en Italia el 10%, en Alemania el 19% y en España el 21%. Somos líderes de IVA de la luz, como si fuera un objeto de lujo igual que el pan, que también tiene IVA, la leche, los huevos, y debajo pone una publicidad, dice, haz que pase, vota PSOE. Bueno, eso ya cada uno. Más, Sergio habla de la Marcha Verde, escuche, Vendala. Parece ser que la Marcha Verde fue un proyecto que ideó la CIA en un informe en el 74 para que Marruecos tomara la provincia 53 de España, que era el Sáhara Occidental, rica en fosfatos, hierro, gas y petróleo, y también por la posición geoestratégica que tiene esa región en la región. En esa época, ¿no? Por eso Estados Unidos se lleva también con Marruecos. ¿Y es cierto que el rey Juan Carlos lo sabía? Totalmente lo sabía, no solamente eso, yo te voy a decir algo que está constatado y que lo que pasa es que se ha difundido poco. Cuando el entonces príncipe viaja en esos momentos, la agonía de Franco y demás, allí al Sáhara, cuando se está preparando esa Marcha Verde, como ha dicho este radio oyente, lo han matizado perfectamente. Eso es así. Hay que tener en cuenta también que Hassan II había tenido 2 intentos de golpe de Estado en el 73 y en el 74 que habían fracasado y necesitaba asentarse en el poder, lo cual para Estados Unidos era importante. Pues bien, cuando viaja allí, aparte de echar un discurso, una arenga, etcétera, etcétera, se reúne con los altos mandos que había allí y les promete que si contienen a la oficialidad que estaba por la labor de combatir y si contiene a la tropa, ojo, la tropa entonces mucha procedía del servicio militar obligatorio, eran españoles normales y corrientes, si los contenían harían carrera. Pues hicieron carrera, Albert, hicieron carrera aquellos altos mandos, me refiero, ojo, altos mandos, tenientes coroneles y coroneles, no te estoy hablando ya de general, que sí, también. Sí. Tremendo. Es decir, que el rey traicionó a los soldados del lugar y fue colaborador en esa Marcha Verde para que se quedaran con el Sáhara. Qué mala suerte hemos tenido con algunos reyes y sobre todo con su amistad con Marruecos. A veces han tratado mejor a Marruecos que a los suyos. Bueno, una más. Antonio, las denuncias a hombres. Aquí tuvimos al presidente de una asociación que les defiende. Me parece una aberración del Estado de Derecho que a día de hoy que el hecho de que una mujer ponga una denuncia sin más, automáticamente el denunciado, varón en este caso, tenga que dormir en el calabozo y evidentemente las posibles consecuencias posteriores. Para los hombres no existe Estado de Derecho ni la carga de la prueba. Julio, esta sí, pero en cambio con Errejón no durmió ni una noche en el calabozo y se le puso denuncia. Luego habrá sentencia, pero a mí me consta que hay
personas que para aumentar la venganza ponen la denuncia un viernes para que esté en el calabozo hasta el lunes y el juez de guardia le vea y se pasa 3 días, ¿no? Eso es cierto. Ahora bien, el problema está antes. Estamos delante de lo que es una legislación absolutamente totalitaria, una legislación que solo tiene parangón en las leyes de Nuremberg, las leyes nazis, que se define como lo que se llama el derecho de autor. La misma conducta punible tiene distinta pena en función del grupo al que se pertenezca. De la misma manera que no se aplicaba la misma legislación a un no alemán o a un judío que a un alemán, a un ario reconocido, aquí por una cuestión puramente genética se le aplica una pena u otra. Esto lo ha resucitado toda esta corriente ideológica y es una forma perversa, descarada y obscena de totalitarismo. Eso da pie a toda forma de abusos. Y en el caso de Rejón, volviendo a lo que tú me decías, yo pienso que es una malversación de gastos públicos ese juicio, porque si él mismo llegó a reconocer reiteradas ocasiones que las denuncias falsas no existían, se acabó el juicio. Entonces, la denuncia que tienes que hacer frente es verdadera. Así que no perdamos más el tiempo, pasemos a otra cosa. Es la desvergüenza farisaica de una izquierda que inmediatamente siempre está diciendo una cosa y ajustando a la ley del embudo las normas y lo que corresponda. Últimos mensajes. Redacción, Susana Gas, cuéntanos. Estamos aquí recibiendo un montón de mensajes y un montón de opiniones, Albert, y sobre todo muchísimas felicitaciones por el nuevo canal, Castellón Confidencial Live, que lo estrenamos el lunes y que la verdad la gente nos está felicitando por el programa y sobre todo por los invitados y por los testimonios. Por ejemplo, Eustaquia nos está diciendo que felicidades confidenciales patriotas españoles, la noche del lunes fue increíble, el programa nos encantó. Muchísimas gracias a todos los participantes, a todo el equipo y sobre todo Albert Castillón. Melibea dice que su padre era agricultor y que ya allá en los años 70, cuando se ponía muy nublado, mi padre miraba al cielo y decía, ya verás cómo va a pasar la avioneta. Y era verdad. Al momento pasaba el avión y las nubes se dispersaban. No caía ni una gota. Hace años que están manipulando el clima y lo seguirán manipulando. Iván está un tanto enfadado. Dice que las personas que se levantan todos los días como él a traer el pan a casa estamos cansados de pagar las fiestas de los políticos y los chupoteros que llevan 50 años repartiendo y vendiendo España. Queremos un país de gestores, nos comenta. DG dice, recordar que ayer tuvimos también a un seguidor que nos propuso poder hacer un examen a los políticos y sobre todo también a los funcionarios referente a las leyes. Bueno, pues aquí dice, ojalá pueda leer, Susana, el mensaje. Lo estamos leyendo. DG dice, yo añado a ese resumen también un examen de jurisprudencia, sobre todo también a la policía que lleva un arma y también está para cumplir la ley. Y también para los derechos de los ciudadanos. Agustina dice, Ábalos, socialista humilde, tenía una mansión en Perú desde hace 20 años, pero tranquilo, ahora dice que es un local y además nos lo creemos y aquí no pasa nada. Y al final nos queda esta, Begoña dice desde Sevilla, con una pregunta, ¿por qué sabiendo todo lo que saben los jueces y cada uno de ellos les dejan salir del país? Y como mínimo, ¿por qué no le retiran el pasaporte a cada uno de ellos? Y que aunque no vayan a ningún sitio, ¿no se debería cambiar la ley electoral? Y aquí lo dejamos, Albert, pero te tengo que decir que yo también tengo mi tacita, yo sé que todos mis seguidores ya la deben tener, pero para aquellas personas que se incorporan en estos momentos, Albert les va a dar la dirección y se la enviamos a casa. Mirad qué diseño más bonito. Preciosa. Me comentan que se toman unos cafés y unos chocolates buenísimos. Aquí lo dejo, Albert. Gracias, Susana. El correo electrónico, nos escriben ahí si quieren la taza de Susana, una de las nuestras, y les decimos cómo es la voluntad, no tiene un coste especial. Bueno, es verdad que esto está complicado, ¿eh? Me han hablado mucho de la ley electoral. Yo creo que la semana que viene hemos de hacer un directo sobre eso en el canal Live, sobre cómo cambiar la ley electoral. El otro día Bronchal me decía, es el principal problema, empieza por ahí, y si no la cambiamos no cambia nada, ¿eh, Julio? Efectivamente. Es que estamos viviendo una quimera, una ilusión. Esto no es una democracia. No tiene sentido que el voto de un valenciano valga 7 veces menos que el de un vasco. No tiene sentido. La mayoría parlamentaria en la que se asienta este gobierno felón
surge de un fraude aritmético y parlamentario. Este gobierno no tiene ni mayoría parlamentaria si fuera proporcional, ni mucho menos mayoría a nivel popular. Estamos bajo una dictadura que vive detrás de una falacia y de una mentira. Circunscripción única y proporcional es la única salida para recuperar los españoles una verdadera democracia. Ya, pero entonces no ganaría o PP o PSOE. Tendrían un problema. A lo mejor gana lo que diga el pueblo. ¿Se imagina? Sería tremendo. Pues ese es el camino, Albert, que el problema lo tengan el PSOE y el PP y empezaremos a resolver nuestros problemas los españoles. Don Francisco Vendal, es un gusto tenerle en este programa y un honor. Teniente coronel, muchas gracias por su tiempo. Únicamente recordar muy rápido, quien instituyó esa ley electoral fue Adolfo Suárez, porque le interesó en ese momento para lo que hoy vemos. Julio, lo has dicho muy bien, perdona. Estaba Gracias, todo Albert. atado y bien atado. Pero no solo cuando murió Franco, cuando llegó Suárez también, todo atado y bien atado. Don Julio Bronchal, un placer, compañero, muchas gracias. Un abrazo. Igualmente, ha sido un honor otra vez. Amigos, no se vayan porque aún tenemos historias y la primera es, a mí me parece muy grave. ¿Saben la trama de hidrocarburos en la que están todos y se reparten miles de millones? Bien, pues está directamente relacionada con Begoña Gómez, con la esposa del presidente. Nos lo cuenta un invitado en un minuto. Estás escuchando Castillón Confidencial. Tenemos una buena noticia. Una magnífica joyería que compra oro en Madrid se suma al equipo de Castillón Confidencial. Javier Peno lleva 35 años en el sector comprando con seriedad todo tipo de joyas, brillantes, oro y relojes de alta gama de todas las épocas. Es una gran persona. Te ofrecerá la tasación máxima y sin compromiso. Nadie te va a pagar más. Están en Madrid, en la calle Arenal número 7. No te confundas, que el 7 trae buena suerte. En el primer piso, al ladito de la Puerta del Sol. Llámales al 689-610-756. 689-610-756. De toda confianza. Saben ustedes que nos preocupamos por la trama de hidrocarburos, la que reúne a todos, Aldama, Koldo, Ábalos, pero también a ministros como Reyes Maroto. Trama en la que no se pagaba el IVA, pero nunca inspeccionó Hacienda y por la que algunos ganaron miles de millones de euros. Digo miles porque esto se dilató en el tiempo durante años. Hay quien dice décadas. Incluso que quizás sigue. Organizar una empresa de hidrocarburos, no pagar el IVA y luego que nadie te persiga por no haberlo hecho. Ese IVA es justo lo que enviaban a países de otros continentes, paraísos fiscales. La investigación continúa, pero hay alguien, ya le conocen, doctor en economía y abogado, que sigue con lupa cada informe de la UCO, cada declaración del juez. Y las casualidades son difíciles, ¿verdad?, en estos casos. Begoña Gómez tenía un socio en la Complutense. Se llama Luis Martín Lara. Qué oportunidad, ¿verdad?, qué casualidad para la vida que ese socio sea el apoderado de una de las empresas de la trama de hidrocarburos. Guillermo Rocafort, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Albert, por invitarme. Un placer estar contigo y con tus oyentes. Las casualidades existen, pero esto es demasiada casualidad, ¿no? Desde luego, aquí es la viva prueba de cómo se entrelazan las tramas de corrupción en torno al el uno nuestro, que es el presidente de gobierno. Es una prueba viva de cómo todo es un cuerpo orgánico, corrupto, con brazos, cabeza, piernas. Es verdaderamente conmovedor. Pero el vínculo entre Begoña Gómez y la trama de los hidrocarburos es verdaderamente muy, muy fuerte e indiscutible. ¿Quién es Luis Martín Lara? Yo creo que Luis Martín Lara es el arquitecto de las tramas de corrupción, porque es un asesor experto en derecho societario, derecho mercantil, y creo que es el que ha asesorado
a la hora de mover las participaciones, mover las propiedades, mover las acciones, comprar, apoderamientos, porque aparecen múltiples informes de la UCO, de la Guardia Civil. No sé cómo no ha sido llamado a declarar y no está imputado lo que se puede considerar el creador de las estructuras societarias, ¿no? Es yo creo que el ingeniero, arquitecto de la ingeniería financiera, porque el resto no creo que supiera mucho de eso, ¿no? No creo que hayan estudiado. Y es muy complicado todo este tema, ¿no? Y luego además es un personaje que aparece en todas las sociedades, en todos los niveles de la trama de Villafuel. Aparece como apoderado del propietario único de Villafuel, que es Steel Growing, Sociedad Limitada. Aparece como apoderado en Villafuel. Aparece como apoderado en una de las operativas que defraudó el IVA. Y finalmente aparece como gerente de la sociedad portuguesa Laberinto di Bruma, donde se desviaron casi 10 millones de euros del fraude de los hidrocarburos. O sea, es de flipar. O sea, hombre, yo no entiendo cómo estás en todos los ajos. No, pero aunque fuese casualidad, aunque no fuese el creador de este engranaje, es muy feo que alguien que recibe de la trama de hidrocarburos, por lo tanto, directa o indirectamente del gobierno, 10 millones de euros, patrocine la cátedra de la esposa del presidente, ¿no? Efectivamente. Y además es que coinciden las fechas aproximadamente, el momento en el que recibe ese dinero cuando firma ese convenio de sponsorización a través de una de sus sociedades, de Luis Martín Lara, con la cátedra de Begoña Gómez. Por cierto, aparece ella como representando a la Universidad Complutense de Madrid. Yo no sabía que tenía poderes de la Universidad Complutense o que te diera una cátedra te permitiera vincular directamente a la universidad. Me parece, vamos, que ella ha actuado como rectora de facto. O sea, el otro era un testaferro, el decano de veterinaria era un testaferro. Ahí quien mandaba en esa universidad era ella. Y además coincide esa fecha, la de julio, que también es el proceso electoral del 2023, que ha generado tanto estupor y tanta crítica por cómo se desarrolló en pleno mes de verano, del mes de julio, y además coincide con la recepción por parte del Laberinto de Bruma de casi 10 millones de euros. Pero es que, no sé si me permites, ese vínculo con Begoña Gómez de Luis Martín Lara no se ciñe solamente a la Universidad Complutense. Estuvieron en otro bebedero de patos de subvenciones que se llama la Plataforma del Tercer Sector, donde iban los dos de la manita, como si fueran una pareja. Debe ser que Begoña, a lo mejor es que no entiendo, porque es que Begoña, vamos, debe tener siempre un asistente, o debe tener o necesidad de un coaching o alguien que la dirija, pero tuvieron varias reuniones con ese chiringuito que se llama la Plataforma del Tercer Sector, donde se pillan subvenciones de las pymes. O sea, quiero decir con esto que no es que sea una colaboración estrictamente universitaria, no. Es que estaban pillando subvenciones de lo que se llama la casilla solidaria, que yo no sabía que existía ese chiringuito, pero también es otro chiringuito más socialista. Yo creo que es impunidad, es decir, que pensaron que jamás les pillarían, que cómo se van a atrever, porque yo lo valgo, ¿sabes? Como el spot de televisión, y Begoña Gómez fue muy imprudente en todo, en dejar rastro de todo lo que hizo sin preocuparse lo más mínimo, aunque esto huele, podría investigarse hasta presunta financiación de partido, porque coincide con la necesidad de alimentar campañas electorales en proceso electoral, con lo cual hay que investigar esa pata, ¿no? Todo es posible. Desde luego. Es como la implicación. En cuanto a este personaje, Luis Martín Lara, es el que crea la estructura corrupta de Villafuel y el que asocia a través de contratos a Claudio Rivas con Víctor de Aldama. O sea, no es un empleado, es un, vamos a decir, un ideólogo, vamos a decirlo así, ¿no? Y efectivamente, lo ha señalado muy bien, por esa coincidencia de fechas, en julio de 2023, estamos en pleno proceso electoral. Entonces, esas transferencias, nada es casual. Entonces, yo creo que estamos viendo la punta del iceberg
Y realmente hay partidos que no están entrando en esta cuestión o entran muy flojito porque asusta tanto lo que puede haber. Yo tengo la convicción... Sí. Fiscalía. Aquí lo grave para mí es que jamás se le haya citado a declarar a este señor, luego que diga el juez si es imputado o no, pero ni siquiera citado a declarar y está en todos los papeles de la UCO. La UCO le señala en todas partes. ¿Qué querías añadir? Bueno, que hilándolo con esto que has dicho, que nadie me va a citar, es como lo de los hermanos Corbillo, que cada vez aparecen en más informes de la UCO y siguen todavía de rositas cuando, como saqué la semana pasada, están a través de la sociedad Corbillo Energy en las holdings de las sociedades de la corrupción del hidrocarburo, donde se desviaban las comisiones y los asesoramientos que cobraban toda esta panda. O sea, estaban en las holdings. Es igual. Hasta es igual. No importa nada, impunidad absoluta y de verdad es preocupante porque estás tú marcando el camino en base a informes de la UCO, no es una recreación de nada y al menos imputación, al menos que Hacienda investigue por qué no se les investigó nunca ninguno de la trama en tantos años. Pero no ocurre, ese trabajo de limpieza interna no se produce y eso suena a órdenes de arriba. Rocafort, a seguir investigando. Un abrazo fuerte, gracias. Muchísimas gracias, un abrazo, gracias. Un abrazo. Y tenemos que agradecer a muchos de ustedes el ánimo que nos dan con sus aportaciones. Muchísimas gracias a Bizum, a PayPal, a la cuenta, donde sea. Por poco que sea, se agradece, no saben cuánto. Víctor Enrique de Mateos, muchas gracias. Miguel Rocha, Miguel, sé que hay una parte para Valencia, para la Dana, yo me ocupo. Gracias, amigo. Luis Gutiérrez, gracias. Santiago R.V. Muchísimas gracias, Santiago, eres una persona increíble. Igual que Cristina G.C. Josefa PC o Teresa. A cada uno de ellos mi agradecimiento porque se dan cuenta del esfuerzo que se hace desde este lado para mantener la trinchera abierta sin depender de dinero público. Y amigos, tengo a Elizabeth, que es muy amable. Hemos recibido muchos mensajes de agradecimiento por el programa primer directo del lunes pasado. Por ejemplo, este. Hola Albert, te doy mi enhorabuena por la inauguración del canal anoche. Fue un éxito el directo, me encantó la forma en la que lo hiciste y que los oyentes pudiesen colaborar. Y como siempre, darte mil gracias por todo el trabajo que haces, por mantenernos informados, que estamos al día. Y mi enhorabuena por todo y un saludo y un abrazo muy fuerte. Gracias por escucharme. Por favor, un placer, Elizabeth. Miren, les confieso que cuando vienen días complicados, y los hay por mil cuestiones personales, por lo que sea, me cojo el teléfono móvil de ustedes, tenemos un teléfono solo para oyentes, y me pongo a escuchar mensajes y me levantan el ánimo. Se lo agradezco muchísimo. Marián, muchas gracias también. Marián está en Maliaño, Cantabria. Por favor, señores del Carrefour de Maliaño, ¿quieren arreglar las puertas de cristal que se caen a trozos? Hombre, ya está bien, por favor. No puede ser que vayan a comprar y las puertas prácticamente se le queden en las manos. A ver si me hacen caso, que tiene casi 10.000 habitantes Maliaño y merece puertas mejores. Tanto dinero, Carrefour, venga. A gastarlo en mejorar instalaciones. Bueno, y una cosita más. He recibido de Diego la maravilla del día, que es un vídeo del fiscal general. El fiscal general le llaman Don Limpio. Se pasa el día con la gamuza borrando mensajes, borrando el rastro de sus supuestos delitos. Este es el vídeo en el que sale el fiscal general con la gamuza en la mano todo el rato. Vean. En un mundo donde cada mensaje de WhatsApp es un peligro, donde los pantallazos acechan, con Don Limpio en la mano. Pueden descubrirlo todo, llega al Barone Don Limpio. Tranquilo, ciudadano, con mi fórmula mágica
Tu historial de chats quedará más limpio que una patena. Con un solo pase de su esponja ultra secreta, Don Limpio borra cada mensaje comprometedor, cada sticker inapropiado y hasta esos audios que jamás debieron enviarse. Censura reluciente garantizada. Barone Don Limpio. Borra chats. Disponible en edición limitada. No apto para políticos con mala memoria. Acaba y le crece el pelo a Don Limpio. Creo que es Lons P1 quien lo ha hecho. Genial, enhorabuena, felicidades. Amigos, mañana más. Os espero aquí, en esta trinchera de libertad, a la misma hora, en el mismo lugar. Castillón Confidencial, de Albert Castillón.